Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy tengo aquí el honor de estar con mi maestro y amigo David. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, nos va a platicar un poquito de qué es él, de qué hace su día a día y cómo inició en el yoga. Entonces, vamos a comenzar. Cuéntanos tantito, David, de cómo es que iniciaste en el yoga. Ok, bueno, hace mucho tiempo estaba yo cursando la carrera y una persona constantemente me estuvo diciendo por 3 años. 3 años me estuvo diciendo, haz yoga, te conviene hacer yoga, te encantaría hacer yoga, es algo súper bueno. Y yo tenía todas las resistencias que igual y ahorita ya no es tan común escuchar las resistencias tan fuertes de sobre todo de un chavo practicando yoga. Aunque en los estudios y en las clases ves que si bien te fue, hay un 30% de hombres y 70% de mujeres. Pero en esa época pues me decían yoga y yo pensaba en todos los estereotipos y todas las cosas que te puedas imaginar. Y finalmente pues yo tenía un rechazo porque decía, no, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero estar fit, el yoga es para mujeres, todo lo que, imagínate todas las cosas así que se te puedan venir a la mente. Y no fue hasta que después de graduarme, eso fue por 3 años, después de graduarme en el 2006 hago un viaje de más o menos, pues agarré una mochila y viajé al sur de México y sur de México se convirtió en Centroamérica ¡Wow! Y le seguimos. Y en ese viaje llegué a una comunidad en Guatemala. Hay un lago ahí que es un lago muy bonito que se llama Lago de Atitlán. Y en el lago de Atitlán hay muchas comunidades alrededor, es un lago grande. Y una de esas comunidades está totalmente, estaba en esa época, no sé, ahorita no le di seguimiento, pero era totalmente como yoga land, haz de cuenta, o sea, todo era yoga. ¡Wow! Ya me imagino, paraíso. Pero no era yoga land en cuanto a, ¿sabes?, puros estudios de yoga. Claro. Sino que era donde la gente que practicaba yoga o que hacía yoga iba como a vivir o a residir ahí. Entonces lo que se vivía era como el resultado de hacer yoga, no tanto la experiencia de levantarse y hacer 3, 4 prácticas diarias de asana. De hecho, en mi estancia ahí pues no hice una sola postura, no sabía eso, pero cuando conocí a los que se les hacía llamar yogis, ¿no? De que, pues estos son yogis y este es un yogi, etcétera. Como la realidad es que sentí como una afinidad muy fuerte y sentí como de aquí soy. Básicamente me sentí como en casa. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí en el lugar? Fue, ¿qué será? Haber sido unos 3 días. O sea, no fue mucho tiempo. ¿Y planeaste llegar ahí o fue casualidad que No, ahí? bueno, pues ya sabes, entre que si lo quieres llamar casualidad o lo que lo quieras llamar, pero no, de hecho nada de ese viaje, o sea, la realidad es que ese viaje, y es algo que de hecho en casa o en donde estén, ojalá no estén en el carro viendo esto, pero en donde lo estén escuchando, viendo, si alguna vez en sus vidas pueden hacer un viaje sin boleto de regreso, es algo que es absolutamente diferente y se vive totalmente diferente. Hablando de hecho del yoga, es una posibilidad de darte cuenta cómo estás tú creando tu realidad y tu entorno todo el tiempo. Pero como no hay una fecha de regreso, no hay un destino, por así decirlo, ya saben esta frase, ¿no? De siempre, de que lo importante es el camino y no el destino. Claro. Pues cuando no hay destino, el camino cobra el 100% del protagonismo. Entonces es increíble, o sea, no tienes idea, bueno, si ya viajaron así ya saben, pero es increíble que hasta llega a ser una casi broma, o sea, de que se me ocurre que quiero un concierto de este tipo, con este lugar, un estadio, y aparece. Y aparece. Entonces, no estoy diciendo tanto que sea magia, obviamente, también es que pues, te estás moviendo y estás buscando. Claro, pero es prestarte a que suceda. Es prestarte a que suceda algo que, si lo quieres ver desde la manera más espiritual, pues podemos verlo espiritualmente, o también de una manera práctica. Porque si tú ya estás si tú ya sabes a dónde vas, de cierta manera vas a empezar a reacomodar todo lo que te pase para que te dirija a ese lugar. Digamos que si tienes tu boleto de regreso en 2 semanas y aparece una oportunidad de un proyecto de 3 semanas, pues ya sabes que le vas a decir que no porque no está en tus planes. Claro.
Claro. Y acá la diferencia es que tocaba todo el tiempo, que cuando tú veías el mapa, digo, agarras un mapa de México, Centroamérica, Sudamérica, y tú puedes pensar, aquí voy a pasar 6 semanas, aquí voy a pasar un día, y todo se voltea, o sea, en el lugar menos esperado te quedas más tiempo y viceversa. Claro. Pero bueno, así es como llego a este lugar, y con 3 días se cuenta que me quedé con de que órale. Y lo que pasó, conectando con esta experiencia que les platico, es que empecé a hacer como una especie de bucket list, pero no de muerte, sino de vida. O sea, no el bucket list de que antes de que me muera, claro. Sino básicamente empecé a ver como si fuera un espacio en donde me estaba yo conociendo a mí mismo, que tiene mucho que ver con el tema de yoga. Claro. Y entonces empecé a ver pendientes, temas que tenía como, que ya se me habían presentado, pero que por X, Y, Z razón no había atendido. Y de hecho, hasta ese momento, pues yo no lo veía como una señal o yo no le daba importancia a algo, ¿sabes? O sea, qué fuerte ahorita reconocer 3 años, porque a veces no tienes ese lujo de tener tantas señales y tanta insistencia y tanta consistencia en el mensaje. Claro, claro. Entonces, veo esos pendientes y empiezo a notar. Entonces, pues, como el lugar en el que estás se torna mucho como un espejo de lo que eres, lo que traes, lo que quieres, etc. Pues ahí empezó a salir, por ejemplo, ahí anoté, pues yoga. Bueno, ya, llegando, me voy a meter a una clase allá a ver de qué se trata esto. Música, arte. Por ejemplo, yo de niño pintaba mucho, dibujaba y no había pintado, no había agarrado un lápiz y una pluma para pintar, ¿sabes? Y todo ese tiempo después. Pues en muchísimo tiempo. Y en ese viaje pues empecé a hacer ciertas pinturas y empecé a hacer arte que venía como inspirado del lugar en el que me encontraba. Entonces en realidad fue como no es un renacimiento, pero es una oportunidad de observarte a ti mismo, claro, en otro ambiente. Claro. Entonces ya ese viaje duró 6 meses. Y a los 6 meses regreso a México. 6 meses te fuiste. Me fui 6 meses. Wow. Regreso a Monterrey y la primera cosa que hice fue subir el Cerro de la Silla, que acabo de mencionar que es otra, otra cosa que salió pendiente ahí, porque ahí andaba en Sudamérica y en Centroamérica, trepaba en montañas. Claro. Y ahí me di cuenta que me encantaba eso, que es otra cosa que es una afición así muy grande ahorita que tengo. Y lo vi como un símbolo, ¿no? O sea, ahí está el Cerro de la Silla, ya he estado toda mi vida y ¿por qué no me he trepado arriba, no? Claro. Y entonces ya nos fuimos un grupo de amigos y yo y subimos y empezó una tradición que ya lleva desde el 2006. ¿Y cuál es la tradición? Todos los años subir el Cerro de la Silla. ¡Ay, wow! ¿Cada año? ¿La misma fecha más o menos? Pues esa era la idea. Sería muy romántico decir que sí yo, pero la realidad es que todos los años sigo subiéndolo, pero ya se me fue y en los últimos 3, 4 años ya no, o sea, porque antes siempre era el primer fin de semana de enero. ¡Ay, wow! Increíble. Siempre, primer fin de semana de enero, y luego ya ahorita ya es diferente, pero porque ya empecé a meter, y empecé a meter otros cerros y empecé a hacer más cosas de la montaña, y entonces ya no quedaba siempre la misma fecha, pero siempre sigue siendo ahí como que el check. Ay, qué bueno. Sí, como que lo que te regresa a donde todo inició. Ajá, y es como, sí. Y aparte, ahí también surgió parte de esa lista de propósitos de bucket list, es que yo veía a la gente, ¿sabes? A los viejitos en el café y con estas pláticas de, no, pues llevo ya 25 años haciendo esto. Y dije, yo quiero empezar mi algo que eventualmente va a ser 25, 30, 40 años. Y, y entonces así nació esa tradición. Sí, que luego esta misma plática en unos años después, hace 40 años. ¿Se acuerdan que les dije? Exacto. Y entonces llego a Monterrey y en enero voy a una clase de yoga. Y bueno, pues desde la primera vez, o sea, desde la primera clase, el primer Shavasana, como que fue muy impactante. ¿Te pasó en la primera clase? Sí, fue muy impactante como pues una enseñanza que sigue acompañándome, a veces se me olvida, pero, o sea, cómo la resistencia, o sea, cómo bloquear o detener algo, cuesta muchísimo más energía que hacerlo. Claro. O sea, pero parecería como, no, o sea, lo que cuesta trabajo es hacer el proyecto. No, lo que cuesta trabajo es no hacerlo. Es negarte a hacerlo cuando ya sabes que lo tienes que hacer. Y cuando todo se alinee, cuando todo está acomodado y cuando, ¿sabes? Por ahí hay un emprendedor
que dice que el mejor aliado de un emprendedor o el mejor aliado de alguien que busca hacer un proyecto es la desidia. ¿Cómo? Porque aquello que postergas más tiempo Ajá. es aquello que inconscientemente reconoces que tiene mayor potencial de transformarte. Y como nos da miedo el cambio, nos da miedo salirnos de nuestra zona de confort, que cabe mencionar que otra enseñanza de la vida que he recibido es que como nuestra zona de confort casi siempre es una comodidad incómoda. O sea, nuestra zona de confort es, estoy acostumbrado a estar incómodo, a no estar, sabes, del todo pleno, del todo feliz. Claro, es cierto. Y salirse de la zona de confort es esa experiencia de ni siquiera es la búsqueda de la felicidad, es ya nada más abrir la puerta porque ahí te está esperando afuera, o sea, te está tocando 3 años, 4 años, 10 años, etc. Entonces, pues ya, o sea, ¿cuál era el costo, cuál era el riesgo? Una clase, ¿no? 60 minutos. Y ya. Y entonces a partir de ahí como que conecté muy fuerte con esa experiencia del yoga y y bueno, pasó tiempo, luego dejé de ir porque etcétera, temas del trabajo y cuando lo retomé, la primera cosa que me impactó y es una de las razones por las que estoy aquí es porque las experiencias, es cuenta que hay 2 tipos de memorias, está la memoria de la experiencia y está la memoria de cómo suena la experiencia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo te digo, vámonos de vacaciones y yo quiero favorecer a cómo suena la experiencia, yo te puedo decir, mira, el viaje va a ser, vamos a ir a Hawái y vamos a ir a las islas no sé qué y no sé qué rollo. Y puedes ir y subir las fotos a Instagram y platicárselo a tus amigas y a tu mamá y todo el mundo va a estar feliz con el viaje. Pero quizás el día que llegaste ahí empezó a llover y no dejó de llover todo el tiempo. Y tuviste una experiencia muy mala. O llegaste y, sabes, ya te puedes imaginar a qué me refiero. Claro, claro. Que O no sea, sucedió lo que te imaginabas, no de lo que sucedió. planeaste perfecto. Y la experiencia de haber estado ahí no fue tan grata como la memoria de haber estado ahí. Wow. ¿Ya? Claro. O sea, como el recuerdo Claro. de haber estado ahí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Hawái? Sí, estuvo increíble. Cuando en el mismo tiempo de una semana te pudiste haber ido a un rancho aquí en Allende con amigos y te la pasaste súper mejor. Claro. Entonces es favorecer la experiencia, pero el problema es que la memoria de la experiencia es muy limitada o es muy débil versus la memoria del recuerdo. Porque de la experiencia no puedes tomarle foto al momento. O sea, aún así, no sé, hay prácticas de mindfulness en las que estás viviendo una experiencia increíble, pones una pausa y tomas como una foto mental, ¿no? De que acuérdate de qué increíble amanecer o y de lo que estoy sintiendo y en de lo este que estoy momento, sintiendo, etcétera, pero aún así no hay registro tangible de eso. Claro, sí, es algo que no se puede tocar. Entonces, de la experiencia de, bueno, pues órale, eres un ingeniero y estás haciendo yoga y qué onda, pues la memoria no sonaba tan bien, había gente pues, que lo criticaba y que estás haciendo todo el yoga y que si no sé qué es para niñas y que si la danza. Y yo en el trabajo estaba en el teclado ahí y un día estoy trabajando y yo iba porque me sentía bien al yoga nada más, o sea, no tenía como, me sentía bien. Entonces empiezo ahí a teclear y de pronto mis uñas empiezan a pegarle al teclado. Y le empiezo a pegar con las uñas al teclado. Y volteo y tenía uñas largas, que no les dé asco en casa. Tenía uñas así largas y le estaba pegando al teclado con las uñas. Y entonces ahí me di cuenta que a través de la práctica que yo estaba haciendo, que yo no iba para quitarme estrés, yo no iba para quitarme ansiedad, yo iba porque me gustaba el reto de ver el parado de cabeza y, ¿sabes? Me clavaba con el reto. Resolví un problema que no sabía que tenía. O sea, como yo tenía ansiedad, me comía las uñas todo el tiempo. ¡Ay, wow! Y llevaba tantos años de comerme las uñas que no sabía, o no tenía el hábito de cortarme las uñas porque nunca me crecían. Ay, las de las manos, las de las piernas no, porque sí, todavía no tenía flexibilidad para comérmelas. Pero el punto es que, o sea, ¿sabes? Ni siquiera es como que, o sea, no fue a la receta del yoga de, bueno, ve a hacer yoga porque te va a quitar la ansiedad. Claro, porque hay quien llega por esas razones. No sabía que tenía ansiedad. Entonces, en un solo golpe me di cuenta que tenía y que a partir ya estaba resuelto. Órale, wow, qué poderoso. Y ahí algo tan sencillo como eso, el sonidito.
Claro, se tienen que cortar. Ajá, y entonces ya está el hábito totalmente he puesto, pero el punto es que ahí fue donde me di cuenta que en un término positivo era como un caballo de Troya, o sea, tú vas por el ejercicio, tú vas por la práctica, tú vas por ahorita ya la verdad la moda. Sí, O sea, ahorita también. ya se puso de moda, ya pasaron 10 años, ya se puso de moda, ya es diferente la onda, vas por la búsqueda de fortaleza, por lo que vayas, pero esta otra cosa está pasando como en el background, esta otra cosa está sucediendo y esa cosa como ingeniero para mí, como un ingeniero en búsqueda como de algo de espiritualidad, me pareció como una unión perfecta entre la experiencia, pero con resultados, ¿sabes? O sea, hay un resultado del proceso. Claro. Y el resultado es visible. Y créeme, o sea, porque también después estuve en temas de ONGs, de temas en los cuales el reto te dicen, bueno, ¿cómo puedes hacer métricas? ¿Cómo puedes medir felicidad? ¿Cómo puedes medir tranquilidad? Pues es bien difícil. Claro. Pero algo, una ciencia o un conjunto de herramientas que logró hacer tangible lo intangible, tiene un impacto demasiado fuerte, o sea, tiene un impacto pues, trascendental. Claro. Y entonces, pues ya años después, digo, si puedo cooperar a generar ese efecto o a generar esa experiencia, facilitar esa experiencia, que alguien más la tenga, pues se me hace algo bastante aspiracional. Claro, claro. Sí, es lo que te motiva como maestro a seguir compartiendo. Así que otras personas tengan estos beneficios que yo ya comprobé que sí se tienen. Y a veces, como dices tú, sin buscar precisamente eso. O sea, llega como quiera. Ajá. Y qué poderoso cuando te das cuenta de eso. Claro, y sobre todo que casi siempre, y también si nos ponemos a reflexionar de los mejores momentos, de las mejores cosas que nos han pasado, son cosas que no podías planear porque no sabes que existían, ¿sabes? Claro. O sea, esas grandes fortunas, esos momentos cuando reflexionamos y decimos, este fue un punto trascendental en mi vida, son cosas que no podías anticipar. Sin embargo, el yoga de cierta manera sí te invita a decirte si puedes anticipar lo anticipable, lo inanticipable a través de la preparación. O sea, tú prepárate, hazte caso cuando llegan estos mensajes y cuando la oportunidad llegue, tú estás listo. Claro, es ir a abrir, es poner las condiciones, es abrir las puertas para cuando llegue recibirlo. Claro, pero hay dos componentes. Está el componente de abrir la puerta para la oportunidad cuando se presenta, pero también todo el tiempo previo te estuviste preparando, estuviste haciendo algo. Por ejemplo, digamos que, no sé, si ahorita entrara alguien y nos invitara a Europa porque nos ocupa un fotógrafo increíble, pues diríamos, wow, qué suerte para Paul que está aquí detrás de cámaras. Pero no es suerte, lleva dedicándose a esto de cierta manera más que nosotros y por eso la oportunidad encontró esa conexión con esa persona. Claro. Entonces, qué triste sería que, por ejemplo, si a mí también me encanta la fotografía y 10 años me estuvieron invitando a cursos de fotografía y no fui, se me fue la oportunidad y ahí es donde ya entra un diálogo bien interesante que igual ya cambiaremos el agua por vino o por cheve o algo, del destino. O sea, en realidad el destino, este diálogo del destino es algo que tú creas o que ya estaba predeterminado, pues finalmente no importa si tú no te mueves. ¿Pero tú qué opinas de eso? Pues exacto lo que acabo de decir, o sea, no importa si no te mueves. Si no te mueves, sea predestinado o sea que tú lo creaste, no va a suceder. Claro. Entonces la respuesta es, pues, o a mi punto de vista es, hazte caso cuando te llega una oportunidad, hazte caso cuando te llega una intuición, cuando te llega algo que, sobre todo, algo que es persistente. Pero es que también para poder hacer caso de eso tienes que estar consciente y despierto para darte cuenta de todas esas señales, de todas esas invitaciones, ven a la clase, por ejemplo. Ajá. Porque si a veces no estamos nada más en piloto automático, no lo escuchas o no lo ves o simplemente dices después. Pero pasa también, a mi punto de vista, y ahí es donde ya, como te digo, se vuelve bastante difícil llegar a una conclusión,
porque si lo pensamos en la manera de la salud, por ejemplo, los mensajes al principio son muy sutiles. Te da hambre, te da sueño, termina la semana y estás cansada, estás cansado. Y luego no lo atiendes y crece a hacer que empiezas a estar muy distraída, distraído, empiezas a cometer errores, no lo atiendes, de pronto chocas sin querer o cometes un error grave en el trabajo, no lo atiendes. Y sabes, o sea, cuando algo, o sea, el mensaje, aún en la inconsciencia, te jala la conciencia, o sea, te despierta, porque es bien diferente, vaya, es bien diferente no saber que no sabes o no saber que no quieres a saber que no quieres. Claro. Y yo creo que en los grandes temas de la vida estamos más del lado de sabemos que no queremos hacernos caso. O sea, sí nos llega el mensaje, sí lo reconocemos, nada más que decimos, no, ahorita no, después, al rato, etc. Y que de hecho hay un concepto que me fascina del karma en el Tao, a diferencia de acá más de la onda yogi, que el karma, en vez de verlo como un cochinito del destino, de que le meto saldo a favor positivo y bueno, entonces me van a pasar cosas buenas, que eso se me parece una versión muy simplista y medio como manipuladora del concepto. Me gusta mucho el concepto del karma como el espacio que existe entre el reconocimiento y la acción. ¿Cómo? O sea, el espacio que existe entre que me di cuenta, que me corresponde hacer, decir, salir, destruir, crear y que lo hago. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar que entre que se nos ocurrió y que lo hicimos, ¿qué hay en medio? Pues le pudiéramos llamar karma. Hay puras cosas que no van a generar, no van a avanzar. ¿Sabes? O sea, digamos que veo una señora y la señora está viejita y ocupa apoyo y digo, le voy a ayudar, pero en lo que pensamos, si la señora ya no cruzó o si ya lo único que puede llegar ahí es arrepentimiento o quizás en el mejor de los casos, pues no pasó nada, ¿verdad? Claro. Pero no sabes que hubiera seguido. Entonces, si nos ponemos a ver aquellas figuras que están en los altares, las estampitas, estatuitas, toda esa banda, pues son seres que siento yo que llegaron a la conclusión de reducir ese espacio a lo menos posible, ¿no? Que se hicieron algo. Que hicieron algo, claro. y el problema, diagonal solución, es que el momento en el que haces algo, check, viene la siguiente. Claro. Check, viene la siguiente, check, viene la siguiente, y empiezas a fluir con tu conciencia, o sea, empieza a haber un flujo de me corresponde, hago, me corresponde, hago, me corresponde, hago. Y si nos ponemos a pensar desde la perspectiva práctica, pensando que Dios, el universo, gran espíritu, como quieras llamarle, imagínate que es como si fuera una empresa y tienes diferentes empleados y a uno le dices, ten esta chamba y se tarda un año en hacerla, y a este otro la hacen 15 minutos, pues cuando llegan chambas más grandes, ¿a quién se las vas a pasar? Claro. Pero qué poderoso, porque es como realmente evolucionamos. Y si todos estuviéramos realmente haciendo eso, imagínate. Ajá. Estaría increíble. Ay, me encantó esa perspectiva. Ajá, está bien fuerte. Y luego, ¿sabes cuál es lo más chistoso? Que no lo hago todo el tiempo. Bueno, porque somos humanos, digo. Ya sé, pero está cañón. Claro, pero ya al darte cuenta, o sea, yo digo, el chiste es despertar. Y ya que despiertas, ya no puede ser lo mismo, porque ya no ves las cosas iguales. Ajá. Pero dentro de que el chiste es despertar, totalmente de acuerdo, pero luego ya te paraste de la cama y luego toca, ¿sabes? 12 horas de hacer. No, y te cansa que tú seas el que le siguen pasando la chamba también. Exactamente. O sea, que, ok, ya hice y llega algo más, y llega algo más, y llega algo más. Claro que es cansado. Que de ahí, por ejemplo, conecta con conceptos de la creatividad, de una plática súper padre de la creatividad en la que habla acerca también del genio creativo, en el cual te llegan ideas y tú estás, ¿sabes?, manejando y de pronto... Pues no sé, mucha gente ya ha visto esta plática de que alto, ahorita no, o sea, si quieres, idea increíble, si quieres que yo sea tu conducto, llega cuando estoy en el estudio o llegan horas de oficina, ¿sabes? Pero nunca llegan así. No, bueno, quizás. Como dices tú, tal cual, y voy manejando y se me ocurre yo, claro, esto está buenísimo. Y así, en esos momentos, pues sí. Pero también hay una forma de disciplinar al genio. y disciplinar al genio, como lo podemos pensar esotéricamente o prácticamente, o sea, también es pararse, los días que no hay inspiración, también crear
los días que no hay ganas, también pararse ahí en el tapete, hacer la práctica. Y no todos los días va a ser, ¿sabes? Claro. La transformación de vida. Claro. Y sobre todo ahorita que estamos en un punto súper vulnerable en el cual el concepto o la idea de lo que es el yoga o la práctica o ¿sabes? El efecto es bien diferente. O sea, está casi ahorita totalmente cruzado con la experiencia de hacerlo. O sea, si yo ahorita en Instagram subiera un story y dijera que no, sí, mira, las uñas ya me están creciendo porque me di cuenta. Y ahí iría la gente a buscar, ¿sabes? Esa experiencia. Cuando esa es la experiencia de David. Claro. Y cuando aquí se ha sentado en esta silla no sé cuánta gente y se van a sentar otros y cada quien tuvo una experiencia diferente. Claro. Y yo no empecé a hacerlo buscando eso. Y fueron meses hasta que me di cuenta de una de esas cosas y le han pasado más. Pero esas son como las cumbres. Ahora sí, agarrando que la analogía de la montaña. Yo una vez para un curso que iba a dar, hice los números. Si tú te pones a ver el tiempo que te toma subir la montaña, bajar la montaña, y haces la división, haces la fracción de cuánto tiempo estuviste ahí arriba, en la cima, no da ni el 1% del tiempo. Wow, claro. Entonces los momentos, o sea, como que estamos en una época en la que estamos maximizando para los momentos cumbre. Y se nos olvida disfrutar todo lo que hay en between. Se nos olvida o hasta lo queremos callar porque no es la idea que tengo de, ¿sabes? O sea, montañas, la idea de subir la montaña, pues obviamente es llegar a la cumbre y tomarme la foto. Eso es nada, o sea, eso es nada más, porque encima ya que llegaste ahí arriba, toca deshacer y volver a encontrar la siguiente montaña y volver a subirla. Hay un libro bien interesante que habla acerca de cómo, por ejemplo, la experiencia de subir el Everest está rodeada de pura tristeza, tragedia, molestia, ¿sabes? O sea, ¿por qué te da tanta felicidad subir esta gran cumbre cuando el 99% del tiempo es batallar? Claro, es sufrirle. Es sufrirle. Por supuesto. Pero es batallar, es empeñarse mucho, pero en búsqueda de un objetivo. Y principalmente el objetivo es hacerse caso, ¿no? Pues porque me dieron ganas de hacerlo. Claro. No, y a lo mejor también estar abiertos a que, y si no llegaste, si como quiera disfrutaste todo lo demás, si le sacaste aprendizaje a todo lo demás, a veces, pues ya es lo de menos. Exacto, y que aparte hay dos caminos, bueno, pueden haber muchos, pero se me ocurre dos caminos ahorita de esa analogía, llevada a la vida real. Hay gente que su conferencia es, llegué al Everest y estaba a, no sé, 500 metros de la cima o la cantidad que sea, y nos tuvimos que regresar porque estaba la tormenta y las condiciones no eran correctas. Y algo que ya tú no puedes controlar, o sea, no es... Y hay conferencias que no existen de gente que no escuchó eso y se fue a matar ahí arriba. Entonces no podemos decir, vaya, igual esa persona es lo que quería, ¿sabes? O sea, prefería dejar la vida ahí porque era su sueño. O sea, hay mil maneras de vivir la misma montaña. Pero el problema es que, y sobre todo, por ejemplo, eso es una muy buena analogía en la montaña. Si yo intento vivir la montaña como tú estás viviendo la montaña, me lo va a pasar muy mal. No, y literal puedes morir en el intento. Puedes morir en el intento. Claro. Puedes morir en el intento físicamente y puedes morir también como energética o mental o espiritualmente. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a subir una sola montaña en mi vida porque me fue muy mal. No, es decir, porque no estoy sintiendo lo que dice que se siente. Ajá, exacto. Que eso también pasa un chorro. Claro, ajá. Entonces, por eso creo yo que por eso también me hice muy aficionado de este como deporte o esta práctica. Porque te hace estar muy consciente de eso, o sea, de el beneficio que hay del otro lado de esa pared que cada vez se siente o se percibe más alta de el esfuerzo. Sí, levantarte cada día y seguirle. ¿Y qué crees que pasa cuando pones por ejemplo, bueno, seguramente te ha pasado, tu clase o digamos tu montaña el domingo? Hay círculos en el calendario el domingo. El sábado sale el mejor plan del mundo. Ay, sí, me pasa. Claro de que vamos a la fiesta y va a estar la prima del tío y va a estar no sé quién y va a estar increíble. Y luego vas y dices, bueno, creo en mi fuerza de voluntad y vas y me regreso y luego no me regreso, una chévere más. Y el siguiente día las ganas de levantarse no son ninguna si te levantas, pero invariablemente, y lo has hecho, cuando dices va,
y ya estás ahí arriba. Sí, claro. Y llega el recuerdo o llega la reflexión de, wow, no manches que me iba a perder esto. Sí. O sea, no manches que yo me iba a quitar esto. Claro. Sí, exacto. O sea, ¿cómo seguir como quiera? Pues con tu determinación. O sea, y era parte de tu plan y todo. Y como dices tú, parece que es adrede, que días antes se te ponen las cosas que están a punto de quitártelo. Ajá. Y está cañón porque ese tema de la determinación es por eso como si hubiera un mensaje, no sé, que pudiera dar, es clavarse mucho en eso, en hacerse caso, en escuchar esa voz interna, que es también algo que nos invita mucho el yoga, filosóficamente, porque si la determinación está atada a algo externo, no es sustentable. Eso no es sustentable, porque un día el mejor amigo que siempre va a la montaña no va a ir, y luego entonces ya no fuimos a la montaña. Otro día, ¿sabes? ¿Quién viene a la clase? O por ejemplo, una que a todo mundo yo creo, bueno, a muchos le puede caer el saco, de que llegas a tu clase, pones tu tapete y entra un perfecto desconocido a dar la clase y dices tú, ¿y mi maestra? Claro. Claro, que te mueven tus piezas como las tenías perfectamente planeadas. Ajá. Y ahí mucha gente, a veces desertamos, Claro. malamente, pero cuando te quedas no te arrepientes. Sí, claro, pero hasta te pudieran decir en la clase, el tema de hoy es el desapego. Ok, ya me voy, va a sustituir a esta maestra. No, ¿sabes? Sí, claro, de otra manera trabajemos. Ajá, de otra manera lo practico afuera, pero aquí quédate, por favor. Esta está muy buena, para trabajarlo. Claro. Es un buen tip. Claro, digo, también si ya llevas 10 clases y no te gusta, pues tampoco, ¿verdad? No eres un árbol, te puedes mover. Pero el punto es ese, es como esa disonancia entre que teóricamente cada vez entendemos más, pero en la práctica pareciera que cada vez nos alejamos más de, ¿sabes? De esa materialización de ese concepto. O sea, de todo lo que quieras, de no compararse, ahí estás comparándote en el tapete, de no violencia. Y yo les he dicho, haz dieta de violencia, checa la televisión, cámbiale cada vez que haya violencia y no vas a durar 30 segundos en ningún programa. Claro, totalmente. En todos. En todos lados estamos bombardeados por esta info y el bombardeo de información ahorita es, yo creo que vastamente superior a la capacidad que tenemos de filtrar esa info, está cañón. O sea, fíjate nada más, por ejemplo, cómo se está produciendo más. O sea, yo creo que no hay forma de en una sola vida de acabarte Netflix. Claro, totalmente. O sea, te pusieras a ver todo, así todo lo que hay, nunca te lo vas a acabar, ya se produce más de lo que se puede, entonces cada vez es más importante ese discernimiento de, bueno, ¿dónde voy a poner los ojos? ¿Qué voy a escuchar? Y bien importante, y aparte ahorita que se acercan las elecciones, ¿qué voy a replicar? Y eso obviamente aplica también para filosofía, aplica para todo, ¿no? Pero ¿qué voy a replicar? Y aplica para maestros también. Claro. Escuchas algo que suena padrísimo y luego vas a practicarlo y luego después, meses o años después, te das cuenta que no estaba padre o que no era, ¿sabes?, lo que habías entendido. Y agarra el teléfono y márcale a todos los alumnos que les diste clase. ¡Qué fuerte! Es imposible. Claro, digo. Bueno, ¿y cómo encontrar esa sabiduría para distinguir qué sí, qué no? O sea, pues porque no sé. Hay bastante, o sea, y de pronto si estamos en piloto automático, no te detienes a pensar o a filtrar y decir, ok, esto sí, esto no, a esto le hago caso, a esto no. O sea, ¿en qué vas a dedicarle tu tiempo para tanto verlo, aprenderlo, en este caso enseñarlo? O sea... Es una pregunta que en realidad la respuesta responsable es decirte que no sé, porque cada quien va a tener su manera, su estrategia, su forma, ¿no? Pero conectando con que finalmente estamos aquí platicando de yoga, pues creo que a través del autoconocimiento es como la manera, ¿no? O sea, si yo me conozco a mí mismo, y esto está desde el oráculo en la antigua mitología, o sea, Nocete ipsum, conócete a ti mismo. Esa es como la respuesta para entrar y recibir las respuestas que necesitas. Claro, porque en el fondo te va a decir, esto me resuena bien o esto no me resuena bien. Ajá. Por mucho que esté de moda, por mucho que todo el mundo lo haga, pues si conmigo no va o siento que no está bien o no es sincero, pues no. Que cabe mencionar que también mi percepción de mí mismo
puede ser bastante influenciada por dónde estoy, con quién me estoy juntando, etc. Que a mí me parece bien interesante en la parte de alimentación, ahí en los Yoga Sutras, se habla acerca de bueno, pues tú tienes 3 alimentaciones, ¿no? La física, que es lo que comes, lo que tomas, lo que respiras. Las impresiones mentales, que ahora sí es el Netflix antes de dormir, viste violencia, pues vas a tener una indigestión mental, sí. ¿No? Claro, Traducida claro. en mal sueño, etc. Y la espiritual y la alimentación espiritual es con quien te juntas. Entonces me parece fantástico cuando, ¿sabes? Hace miles de años alguien se sentó a escribir esto, o cientos, depende de quién le preguntes, porque es un tema sí, también. Uy, sí. Pero alguien se sentó y escribió este libro que ya muchos yogis tenemos. Sí. Y entonces viene esta frase de, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y entonces ya se conecta perfectamente desde la filosofía antigua hasta la cultura popular actual. Claro. Lo cual, a mi punto de vista, conecta con otro dicho que si el río suena es que el agua lleva. No, si el río suena es que el agua lleva. Entonces, pues sí, o sea, si ha estado persistente por tanto tiempo, pues una verdad tiene que tener. Exactamente. Oye, me encanta cómo se ha ido llevando la plática a los temas filosóficos. Entonces, tomando este hilo, platícame para ti qué es felicidad. La felicidad, a mi punto de vista, es un estado, es un estado en el que no necesariamente estás todo el tiempo. O sea, es algo que llega y es un reconocimiento, a mi punto de vista, es un reconocimiento de la alineación entre lo que en ese momento estás haciendo, estás diciendo, estás pensando, estás queriendo. O sea, básicamente esa felicidad es ese reconocimiento de, órale, hay un match entre mi modelo mental del mundo y lo que estoy experimentando en él. Claro. Entonces, es como una confirmación de, bien, ¿no? Es como un like. Claro. Lo cual no siempre es así, o sea, lo cual también cuando llegan a cambiarte cosas, pues no lo vas a ver siempre como, sabes, humanamente no siempre la respuesta va a ser positiva de que, wow, me cambiaste la jugada, pero luego ya está el tema de resiliencia y el tema de mindfulness y de reconocer, bueno, pero ahí todo es perfecto, ¿qué le saco a esta oportunidad? Pero en ese proceso no necesariamente hay un estado en el que te puedas reportar como feliz, o sea, claro. Estoy súper feliz que me corrieron, estoy súper feliz que choqué. No, pero tampoco tiene que haber desdicha. Claro. Entonces, a mi punto de vista es eso, y es ese momento en el que como que las cosas conectan, ¿no? Esa alegría, y siento yo que a la larga sí queremos tener pues momentos agradables, suficientes como para que la narrativa sea positiva. Claro, exacto. Porque si la narrativa es negativa, aunque estés teniendo, sabes, te puedes ganar la lotería y vas a encontrarle un pero o un problema. Eso también es la actitud. Es la actitud. De cómo tú lo quieras narrar, tus mismas circunstancias. Exactamente. Y con eso que mencionas de actitud es esa conciencia de que nosotros nos estamos contando nuestra propia historia, mientras que la estamos escribiendo. Entonces, si tú te quieres contar la historia negativa, pues es bien difícil que el resultado, sabes, del siguiente capítulo sea positivo. Claro. ¿Y qué piensas acerca de la tristeza? Pues la tristeza es una poderosa herramienta, a mi punto de vista, a veces malinterpretada. No solo la tristeza, sino todas las emociones que podemos tachar como de negativas. Y a veces en la búsqueda de cambiar esa narrativa y como de esos pininos de, bueno, inteligencia emocional, asertividad, le podemos llamar como, bueno, pues por ejemplo, luz, oscuridad, ¿no? Sí, el sol y la luna, y la noche y el día. Pero a mi punto de vista, aún así cuando hablas de luz y oscuridad, sigue habiendo una connotación negativa, sigue habiendo como que un tema como de, bueno, pero pues en los días de luz hay luz y estoy alumbrado, y en los momentos de oscuridad, ¿sabes? Es la penumbra. A mi punto de vista, y es un trabajo que estoy haciendo ahorita, y ahí sí con mucha responsabilidad digo, no, ¿sabes? No lo tomen como su filosofía de vida, pero estoy en esa exploración de que las emociones, ¿sabes? Es como una esfera, y tú estás adentro de esa esfera, y la esfera no la puedes ponchar en ninguna dirección. Si tú quieres optimizar por felicidad, optimizar por alegría, optimizar por hedonismo, que cada momento de mi vida, ¿sabes?, sea espectacular, según yo,
pues vas a ponchar el balón, o sea, lo vas a desinflar en una dirección. Y a través de eso, ¿qué va a pasar cuando se presenta una emoción negativa que percibes como negativa, como yo allí llamaría casi complementaria? Pues la vas a querer como o negar, o disminuir, o no atender. Que a mí, por ejemplo, el origen etimológico de la palabra atender, o sea, por ejemplo, en francés es escuchar. O sea, es escuchar y luego hacerle caso. Pero primero es escucharlo. Y si yo, ¿sabes? Soy un maestro de yoga, o soy un coach de bienestar, o soy, ¿sabes? Cualquiera de esas personas, o soy una persona que hace práctica de yoga y me empiezo a enojar, pues no me puedo enojar porque pues eso no es, ¿sabes? Lo que leí o lo que entendí que lo que leí. Lo que debe de ser o no es debe el de deber ser. Ajá. Pero cuando metemos el deber ser en materia emocional, pues me parece que es una fórmula que va a crear un cortocircuito. Claro. ¿Por qué? Porque estas energías, como energías que son, con su carga, pues no, ok, no lo atiendas ahorita, pero se va a acumular. No atiendas ahorita el desvelo que traes, no duermas, no pasa nada. Pero a los tantos momentos va a pasar algo que no sé si nos ha pasado, si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que después de una entrega de un proyecto súper estresante, de pronto te enfermas. Claro, totalmente. Bueno, no te enfermas, entre comillas, te enfermas y de pronto ya te caes en cama. ¿Y qué características tiene un enfermo? Pues atiéndanme, ¿sabes? Cuídenme, claro. Duérmanme, quiéranme, etc. Lo cual después genera un ciclo súper negativo porque a mi punto de vista el inconsciente pues todo el tiempo está tomando nota y dice, súper bien, me fue bien. Entonces, órale, otra vez, otro round. Y cuando ya me siento desatendido, cuando ya me siento que no me pelan, pues de pronto pasa otra crisis y ahí están toda la familia. Y entonces siento yo que hay maneras, o sea, siento yo que las cosas que van a pasar, quieras o no. Pero cuando ya te llegó el mensaje, cuando te llega una emoción negativa, tristeza, melancolía, etc., no atenderla es acumularla. Y acumularla es esperar a que ese volcán explote por el punto de menor fuerza del sistema. O sea, pensemos como una tubería. Que agarre la fuga más débil. El punto más débil, ahí se va a hacer. ¿Y qué pasa cuando una fuga se hace? Ese lugar débil se hace más grande. Claro. Y más susceptible a que a la siguiente vez, con menos, vuelva a pasar algo ahí. O sea, si ya te diste cuenta que algo que tienes que atender, aunque sea algo no tan agradable, en este caso algo puede ser triste, lo que sea, atenderlo. Atenderlo, claro. Pero cuando lo estás haciendo de manera consciente tienes una gran ventaja de cuando no es consciente. Cuando es consciente, a ti te toca elegir la manera, el momento. Donde pones la salida, la planeas, te organizas. Claro. Lejos de que se encuentre el punto débil. Y ahí, por ejemplo, has visto gente que dice, ¿sabes qué? Me voy un fin de semana, me voy solo, no van a saber nada de mí, no voy a responder correo. Bueno, probablemente esa persona está, ¿sabes? Poniendo su válvula de escape y listo. Entonces tienes maneras en las cuales ya puedes crear estrategias y puedes cooperar contigo mismo. Qué increíble que tengas, ¿sabes? Que hacer tanto trabajo para poder cooperar contigo. Claro. Porque si nos vamos a psicología, por ejemplo, pues el inconsciente es un elefante, ¿sabes? Es la montaña y el consciente es la puntita. Entonces el creer, a mi punto de vista, que el conductor maneja el elefante es una increíble soberbia de que en realidad el elefante te está haciendo caso porque quiere, ¿sabes? O sea, tú le dices a la derecha y va, y porque le dedicaste muchísimo tiempo a maestrarlo. Claro. Pero en el momento, en el instante en el que diga no va a haber fuerza humana que lo detenga. Entonces, en vez de eso, pues de vez en cuando, ¿sabes? Dale su cacahuate. Dale su cariñito. Dale su cariñito, hazte caso, atiéndete. Nada más que te toca colaborar y tú poner los términos, o sea, ser inteligente, ¿sabes? Al respecto, y no reactivo. Claro. Y no reactivo. Porque cuando ya se cayó, ya se rompió el vaso, ya se derramó el agua, pues ahora sí o sea, ya no tienes, o sea, se te reducen las opciones. Hay una enseñanza muy padre que se conecta con este tema emocional del judo, que es que cualquier acto que vayas a tomar, cualquier elección que vayas a tomar, busca un acto o una elección que te abra más oportunidades. Si yo voy a tomar una elección que me abra, si había una puerta, que me abra un pasillo a 3 puertas. O sea, eso te sirve para tomar la mejor decisión. ¿Cuál te va a abrir más puertas si te vas por esa? Por un lado, por otro lado nada más te ayuda a tener elección porque hay la otra estrategia es la que te cierra opciones.
Tenía 3 opciones y ahora nada más tengo una. Entonces, generalmente cuando revientas, cuando truenas, cuando haces ¿sabes? El aspaviento, cuando ya insultaste, cuando ya heriste, tenías 5 opciones. Y agarraste esa. Pero tenías 5 opciones y esa que tomaste te redujo a una o 2. O sea, ahora me disculpo o termino la relación. Cuando antes, ¿sabes? No siempre convivo con esta persona, busco la manera o la forma, invito a alguien más. Estoy inventando casos, pero a lo que voy es de que una elección que te abra puertas versus una elección que te cierre puertas y ya nada más te deje con una, ¿sabes? ¿Y qué podemos hacer como alguna recomendación para poder tener esas elecciones? O sea, ¿qué me ayuda o qué recomendarías para estar en esa situación, en la de decir, ok, mis actitudes son hacia todas estas elecciones, ¿cómo hacerle? Pues, no sé, no sé cada quien, pero lo que he buscado o generalmente es, por uno, atender estas emociones negativas. Las que vas descubriendo que tienes, atenderlas. Es que todos tenemos. Sí, claro, pero necesitas darnos cuenta que las tenemos. Es darnos cuenta, pero también un paso antes, no crucificarnos por enojarnos o por sentirnos tristes o por, ¿sabes? O sea, darnos permiso de estar tristes. O sea, que suena bien como raro, pero es darnos permiso de ser humanos, o sea, pues... Y el ser humano, esa es la esfera, a mi punto de vista. Sí, holísticamente es también pasar por ese tipo de emociones, que luego te hacen valorar otras. Porque nunca estás todo feliz. Claro. Y nunca estás todo triste. Claro. O sea, la emoción en realidad no dicta al final. O sea, tú puedes ser que tus acciones estén controladas o manejadas por las emociones, o que pueden estar como asesoradas por las emociones. ¿Sabes? O sea, la emoción, ok, atendido. Nada más que ahorita no puedo gritar o no me toca gritar porque luego me va a causar un problema más grande. ¿Va? Chido. Pero sí te escuché, o sea, sí, totalmente tomado en cuenta. Y sí siento esto, y sí siento molestia, o sí siento coraje. Y ya, me subo al carro y, no, esto no es una sugerencia, pero me subo al carro y grito, o llego a la casa y le pego a la almohada. Haz lo que tengas que hacer. Hazte caso, reconócelo. Pero a mi punto de vista, cuando la respuesta fue una reacción, ahí existe ese diálogo interno de pérdida de poder. Claro, perdiste el control, perdiste el poder. Perdí el control, perdí el poder. Claro. Y cuando la respuesta es una respuesta consciente, informada, asesorada por las emociones, impulsada por las emociones, pero no controlada por las emociones, ahí hay un diálogo interno de empoderamiento. O sea, a mi punto de vista, si la narrativa es 70, 80, 90% del tiempo respondo y 10% reacciono, pues entonces yo me voy a sentir como una persona que empoderada para, ¿sabes? Manejar o controlar o, ¿sabes? O lidiar con mis emociones, versus la narrativa de que el 80% del tiempo soy reactivo. Claro. Y encima, cuando me preguntan, oye, ¿pero cómo eres tú? Ah, yo así soy, yo soy bien reactivo, yo la pierdo. Pues bueno, pues ya, concedido. Claro, porque aparte te lo crees, o sea, y lo estás confirmando y reafirmando. Lo estás confirmando y lo estás confirmando. Entonces, si nos vamos a una frase que para mí es de las frases más poderosas de Viktor Frankl, entre el estímulo y tu acción hay un espacio. En ese espacio está tu poder de elegir, y en tu poder de elegir reside todo tu poder personal. Está poderosísimo, poderosísimo. Claro. Sí. Entonces, pues digo, esa puede funcionar. Esa frase en realidad me gusta porque trasciende el efecto Hallmark, ¿sabes? De la vi, qué padre, la posteé. Claro. Esa frase te da mucha chamba. Sí, dejas mucho que pensar, claro. Porque tú decides qué pasa en ese inter y hacia dónde lo vas a dirigir. Y hablando de, y ese proceso de pasó y actué puede ser micro, puede ser macro, pero lo padre a mi punto de vista, y que conecta con por qué hacer yoga y por qué compartirlo y etcétera,
es que ese espacio no está predeterminado por tu destino, o sea, no es, ¿sabes? No es algo, es un gimnasio. Sí, ahí ya es tu decisión. Ajá, pero es un gimnasio, o sea, yo el primer día que me pare en el gimnasio no voy a cargar 500 kilos. Entonces, ¿sabes? Si un conflicto súper familiar y esa persona que sabe picar el botón, pues sí vas a reaccionar, pero eso no significa que seas un fracaso y que todo, ¿sabes? Ay, no, ya voy a quemar mi tapete. No. O sea, nada más significa que en ese momento no estabas listo para ese paquetote. Claro. Pero si tú vas dosificando tu entrenamiento, va a ir creciendo eso hasta que antes que te des cuenta, ya estás súper fit. Claro. Es un músculo. Pero de nuevo no va a pasar de la noche a la mañana. No, hay que entrenarlo todos los días, con cosas chiquitas. Y poco a poco también yo creo que al hacerlo con cosas chiquitas te vas dando cuenta que sí puedes. O sea, es, mira, ahí voy, son mis pequeños grandes avances. Exactamente. Y te va entrenando para lo más grande, obviamente. Exactamente. Pero cuando ya llega algo más grande, tú tienes un historial de haber vencido 10 mini montañas y dices, bueno, pues me he hecho la más grande. Ya sigue la otra. Y ahí vas, ¿no? Y ahí vas y cada una se va. Pero insisto, el momento del fracaso no es más que no pasó lo que esperabas que pasara. Claro. No se acaba el mundo. Y tú puedes rechazar esa información nueva que llegó o tomarla, incorporarla al sistema y mejorar el sistema. Que eso es lo ideal. Eso es, a mi punto de vista, desde una visión sistémica. Me encanta el punto de vista así, sistémico. Lo preferencial, o sea, tú quieres tener cierto, ¿sabes? Cierto protagonismo en tu historia y no ser un actor dentro de, ¿sabes? La obra o sea, un actor secundario dentro de la historia de tu vida. Claro, totalmente de acuerdo. Ay, me encanta, David, muchas gracias. Y bueno, nada más platícanos también un poquito. No, hombre, es que podemos seguir platicando de mil cosas. Pues tú dale si quieres y ya editan después. Bueno, ¿y por qué te decidiste, regresando un poquito a lo del yoga, por qué te decidiste a enseñar? O sea, ¿qué fue lo que te dijo, lo voy a compartir? Estaba en un puesto ingenieril, y en el 2009 en 2009, estaba la crisis de violencia muy fuerte en Monterrey, cuando ya cuando se normalizó que pasaran balaceras afuera y sabes, estabas en la casa y pasaba el ruido y checabas en Twitter y de que, sí, confirmabas, que pasó en el centrito de Monterrey. Y entonces cada vez más yo sentía una desconexión entre lo que yo hacía y cómo lo que yo hacía favorecía a la sociedad o aportaba. O sea, ese gap se empezaba a hacer más grande. Conforme más sentía que se necesitaba hacer algo, menos sentía que lo estaba haciendo. Y un día me metí a la página de la empresa en la que trabajaba y vi la visión. Y la visión, o la misión, una de esas dos, era, la visión creo, era generarle riqueza a los accionistas. Y entonces, en un círculo completo, hoy estoy de acuerdo, pues por supuesto, pues si no la empresa no va a ser sustentable. Claro. Pero en ese momento me pareció así como el crimen contra la humanidad más grande, de que, ¿qué? O sea, estoy dedicando 9, 10 horas diarias a hacerle riqueza a estos cuates, mientras que la sociedad se está como destruyendo o se está deshaciendo. Cabe mencionar que, no sé, si son practicantes de yoga o instructores, hay una adolescencia, ese término que me gusta mucho de Ors, de un maestro que empezó aquí en Monterrey, de la adolescencia yógica, haz de cuenta como que... A ver, ese término yo no lo conozco. Está padrísimo y ojalá un día se siente aquí para platicárselos, pero claro. Saludos Ors y Marina. Pero el punto es que pues te da una adolescencia en la que sientes que ya tienes la verdad, que ya te iluminaste, en la que empiezas a darle lecciones a todo mundo, ¿sabes? En las que ya sientes que ya resolviste el problema de la existencia del humano. Y entonces más o menos conectando, yo decía, no, es que ¿cómo? O sea, ¿sabes? O sea, imagínense un adolescente que está descubriendo apenas su potencial, ¿sabe? Y fue un shock tan grande que empecé un proceso que terminó con la conclusión de moverme a la educación, al campo de educación. Y ese proceso, eso fue, digamos que ese shock, no sé, sucedió en un febrero. Y para noviembre de ese año ya estaba dando clases
en Santa Catarina, en una escuela, en una zona vulnerable, a que los reclutaran a los chavos para temas de violencia, etc. Claro, y entonces, Pero qué padre que lo concretaste. Que el sueño, la intención fue, bueno, esto que estoy viviendo, si me hace tanto bien a mí, si me dejé de comer las uñas, si estoy teniendo esta experiencia, ¿qué pasaría si se implementan en estos áreas, ¿no? Y eso da para otra entrevista que ahí sí tendríamos que dejarla para otro momento, porque son muchas aventuras y experiencias, pero la hacemos. Pero la razón principal fue la hipótesis de decir, bueno, si a mí me hizo bien, qué bien le pudiera hacer a la sociedad. Y entonces a partir de ahí fue este intento de compartirlo, y de compartirlo de maneras, no sé, si alguien que está viendo esto ha tomado clases conmigo, constantemente estoy buscando nuevos formatos, estoy experimentando maneras de llegar a diferentes sectores de diferentes maneras. A ver, platícanos un poquito de eso. Pues de cierta manera es como este concepto que se usa mucho en temas de organizaciones, de la democratización de X o Y. O sea, la democratización del yoga. Si nosotros pensamos quién recibe yoga tradicionalmente, pues la gente que de cierta manera ya está bien y quiere estar mejor. Claro. Cuando en realidad la hipótesis era, bueno, ¿y qué tal si lo vas a llevar a la gente que quizás lo necesita, que lo necesita más, o qué efecto tendría si le llevo yoga a alguien que no tendría acceso a yoga normalmente? Que no puede pagar una clase, que no se puede comprar un tapete de yoga. Ajá. Claro. O también pensando en verdaderamente abrirlo, gente que no le interesa o gente que, etcétera. Y entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que si yo te digo yoga, yo todavía te sigo hablando de posturas, o sea, sigues pensando en posturas. Cuando puede haber una clase de yoga en la cual no moviste un dedo. Claro. Y eso puede ser porque meditaste, o puede ser porque conversaste, porque tocaste. Entonces, de pronto ya nos empezamos a dar cuenta que todo momento de cualquier foro en el cual hay gente escuchando es una oportunidad de hacer una práctica de yoga, si pensamos, sabes, en los principios de no violencia, de autoconocimiento, de la honestidad, del uso inteligente de tus recursos. Entonces, esa experimentación, o sea, el salirme, tomar un paso hacia atrás y ver cómo más aparte de la postura se puede compartir esto, es lo que ha dictado los últimos 5 años de mi vida. Qué poderoso y qué maravilloso, porque sí, o sea, no todo es asana. Y el querer poder llegar a otras personas que o no tienen cómo o simplemente que no conocen esta otra manera es buenísimo. Y es realmente contribuir al bienestar de todo el mundo. Es la intención. Ay, no, me encanta. Ay, David, pues tendríamos para muchísimo más, muchísimo más. Por último, ¿qué nos puedes decir de lo que más has aprendido del yoga? O sea, decir, mi enseñanza, o sea, lo que más me ha dejado a mí o lo que he aprendido es tal. Ya sé que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero... Ajá. Quizás una de las cosas más importantes que he aprendido en este primeros 10 años del recorrido es la importancia de reconocer que verdaderamente el maestro está adentro de ti. O sea, verdaderamente allá afuera se te van a plantar guías, se te van a plantar oportunidades de conocimiento, de aprendizaje, etc. Pero la importancia de en verdad reconocer que nadie, exacto, o sea, absolutamente nadie te puede decir cómo llevar tu vida. Y a la vez es muy romántico y es muy posible querer eso. O sea, tenemos como cierto ignorancia o cierta, no ignorancia, no es una palabra que no conecta tanto. Nuestra educación no está orientada a enseñarnos a elegir. Es cierto. De hecho, y esto lo comparto también con diferentes grupos desde chavos, empresarios, etc. Si nos ponemos a ver los primeros, ¿qué te gusta? 18 años de tu educación, no tomaste una decisión. No, lo que te decían verdaderamente que tenías que hacer, claro. Una decisión que tuviera trascendencia en tu vida y que fuera irrevocable, es decir, ya la tomé y ya no hay vuelta atrás.
Hay gente que dirá, bueno, sí, a mí me dijeron a dónde te quieres ir en tu verano, a Francia o a, ¿sabes? Ah, bueno, esa es una decisión. Pero hablemos de decisiones de vida. Claro. Y en realidad, cuando llevamos 15, 16, 7 años de no tener ninguna decisión importante o trascendental en nuestras vidas, y por importante no estoy minimizando lo que hacemos, pero en realidad es, ok, ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Claro. Y ya, ¿no? Elijo mi carrera. Y luego de ahí es, ok, ahora ¿con quién vas a pasar el resto de tu vida? Y entonces empiezan a pasar, ok, ahora ya creaste un ser, ahora replícate. Entonces pasamos es como el escalón muy fuerte. Entonces la tendencia puede ser a que, híjole, pues alguien dígame qué hacer. Claro. Y en ese momento hay mucha gente que va a estar muy dispuesta a decirte qué hacer. A un precio. Y a lo mejor bien intencionado muchas veces. Por supuesto, claro. bien intencionado, pero a un precio. Y a mi punto de vista, la enseñanza, y ahí es donde viene un tema que digo, da para mucha reflexión. La enseñanza del yoga, ¿cómo la quieres interpretar? La enseñanza del yoga es la liberación, es como esa aspiración de reconocer que yo tengo las herramientas necesarias para ser feliz, pleno y, ¿sabes?, saludable. En ese caso, ¿cuál es la función del maestro o del guía? Y ahí la dejo. No meto de mi cuchara, pero esa es la reflexión. O sea, ¿cuál viene siendo la función de la persona que se para enfrente versus, y ustedes, ¿sabes? Tendrás tu conciencia y tendrás tu criterio de decir, ¿esta persona me está liberando o esta persona me está atando? Claro. Entonces, creo, pero como bien dijiste, todo esto nace de querer hacer un bien, de compartir algo, de esa emoción de decir, a mí me funcionó, ven, mira, te voy a enseñar. Entonces, ahí es donde viene una gran enseñanza que vivo día con día y que para la cual no te digo a decir que tengo la fórmula, es parte de mis experimentos. Pero sí es buscar ese reforzar a la persona que está ahí enfrente el mensaje de que no soy absolutamente necesario para nada en su vida y que nuestra unión, tan siquiera para esa idea de la clase de yoga o la práctica, debe de ser por diseño temporal. Claro. ¿Sabes? O sea, estoy de aquí a acá, desde que llegaste hasta que te enseñé lo que te tenía que enseñar. O lo que yo te podía enseñar, o lo que yo conocía. Y esa atemporalidad siento yo que le da un enfoque pues, diferente a esto. Pero de nuevo, ¿sabes? Cada quien, si hay 6 billones de personas en el mundo, hay 6 billones diferentes y razones diferentes de pararse ahí enfrente. Claro, no, pero me encanta tu percepción y tú cómo es que te paras enfrente. O sea, sabiendo que es algo temporal y sabiendo que pues lo que uno dice no es absoluto también. Y lo que pensamos hoy, mañana va a ser diferente. Entonces, teniendo eso siempre en cuenta, ¿no? Lo que te voy a decir no puede ser tan absoluto como haz esto, como, ¿sabes? Porque sí, no al final la responsabilidad es de quien lo recibe. Por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Y como alumnos, que somos también todos, reconocer que cualquier cosa que te digan, o sea, vaya, hay una frase que me gusta mucho de proyectos que dice, nunca tomes un consejo de alguien que no va a estar ahí para vivir las consecuencias de ese consejo. Wow. Pues yo te puedo decir, hazte vegetariano y luego 5 años después tienes anemia porque pues no te dije cómo y no te alcanzaba, sí, ¿sabes? Para el suplemento y no sabías que si la B12 y entonces ahí es donde tiene un poder muy fuerte porque la persona que busca la práctica, que buscamos la práctica, estamos buscando de cierta manera, yo creo que preferiríamos recibir respuestas, pero lo que fórmula. Nos conviene, o sea, buscamos respuestas, pero en realidad yo siento que cuando llegan preguntas es cuando es más enriquecedora la experiencia. Claro. O sea, wow, ahora ya me hiciste cuestionarme 5 cosas. Qué bueno, porque la respuesta tú te la vas a dar. Claro. Entonces, cerraría con eso. Que cuando te pares ahí enfrente y hay más respuestas que preguntas, reflexiona.
Claro, y ahorita tú nos dejas con bastantes cosas que reflexionar. Me encantó. Bueno, y muchas gracias, David. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Si nos quieres compartir. Ajá, me pueden encontrar en David Ramos MX, así estoy en Facebook, estoy en Instagram, y en web es davidramos.mx, aunque honestamente no van a encontrar mucho, nada más ahí pongo avisos de cuando voy a hacer algún evento, alguna clase, pero el año pasado por ahí de verano puse un mensajito de si quieren, saben, platicar y quieren saber lo que tengo que compartir, pues ahí preséntense un día en clase y con gusto recibirán lo que tengan que aportar ese día. Perfecto. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos, por abrirte, por dejarnos pensando tanto. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que se repita. Sí, gracias. Muchísimas gracias por el espacio y a ustedes por su atención. Gracias. Gracias, gracias. Gracias y síganos en nuestras redes y estén al pendiente de más contenido. Gracias.